gloria a Dios, bendito sea su nombre. Zacarías 4:6, la palabra poderosa de Dios dice así en el nombre de Jesús. Amén. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor, por esta noche. El tema de esta noche les hemos titulado ¿fuerza de voluntad o del Espíritu Santo? ¿Cuál fuerza, con cuál fuerza quiere contar usted? ¿Con la fuerza de voluntad o con la fuerza que le da el Espíritu Santo? Vamos a entrar en este tema esta noche. Entonces aquí hemos leído la Zacarías 4:6, donde el Señor le respondió a Zacarías diciéndole: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Vamos a entrar en... La fuerza de voluntad es algo muy popular, ¿verdad? Que hasta cuando estábamos pequeños, yo creo que nos decían que teníamos que tener fuerza de voluntad. Todavía ni sabíamos qué quería decir eso. Es una frase que hemos escuchado muchas veces en nuestra vida. Es una frase muy común, dicha por personas queriéndonos dar aliento, o otras, muchos de nosotros la empezamos a escuchar a temprana edad. Quizás nos decían: si quieres estudiar y ser alguien, tienes que tener fuerza de voluntad. No sé si alguno de ustedes recuerda esta palabra, estas palabras que le decían a uno. Esto no lo decían por causa de y a veces también nos lo decían por causa de nuestros bajos recursos con los que contaban nuestra familia, o quizá porque no nos miraban ser muy perezosos. Hay muchas causas por las cuales nos decían estas palabras, que teníamos que tener fuerza de voluntad. Quizá porque éramos flojos, quizá porque éramos escasos de recursos económicos, o quizá porque andábamos muy desorientados por ahí, pensando en las nubes, mirando y teniendo otros pensamientos, ¿verdad? Porque cuando uno está en esa temprana edad, anda en las nubes, no tiene nada serio en tu vida, no tiene nada pensado. Son pocos los que hacen sus planes a temprana edad. Cuando uno es adolescente tampoco no piensa mucho. Entonces esta frase quizás la escuchó usted. Yo la escuché quizás varias veces en mi vida, que me dijeron que tienes que tener fuerza de voluntad para hacer algo, o seguir adelante, o caminar, ¿verdad?, en esta vida. Y ya llegando a una edad adulta empezamos a trabajar y muchos de nosotros desviamos nuestro camino. Eso es muy conocido. Empezamos con esas famosas diversiones o reuniones familiares o reuniones con los compañeros de trabajo, y no empezó a faltar el alcohol, y en algunas reuniones quizás también no hubo qué. Yo esto se lo digo por mi experiencia, ¿verdad? Así es como empezó todo en mi vida, y no solamente alcohol. Quizás en algunas de esas reuniones también hay drogas de algún tipo. Aunque muchos también empezaron su desviación de adolescentes. Hay algunos que empezamos nuestra desviación en una edad adulta, pero hay muchos jóvenes adolescentes que empiezan temprano por causa de las influencias de los amigos, de los padres de los amigos, o de esto o del otro, ¿verdad? Por los cantantes, por los artistas, por cualquier cosa que son influenciados. Entonces hay unos jóvenes adolescentes que empiezan a muy temprana edad a desviarse del camino que Dios tenía para nosotros. Entonces también en esos tiempos escuchamos: tienes que tener fuerza de voluntad. ¿Por qué nos decían? Porque según nosotros decíamos que ¿qué? Quiero dejar de tomar, quiero dejar de hacer esto, quiero dejar de hacer aquello. Y nos decían que tienes que tener fuerza de voluntad también. Así es que esta frase, yo creo, como les dije al principio, la empezamos a escuchar a menudo en nuestra vida. Pero mis hermanos, ni siquiera sabíamos qué era la fuerza de voluntad, ni mucho menos que esto viene siendo una condición que se tiene que aprender. Es algo que se tiene que aprender y ejercitar. La tienes que ejercitar
para poderla obtener y llegar quizás a dominar y ejecutar esa fuerza de voluntad. Veamos qué es la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es la capacidad de resistir tentaciones y enfocarte en objetivos a largo plazo. O sea, lo que nos sucede en nuestra juventud es que no estamos enfocados, o sea, no tenemos fuerza de voluntad porque no tenemos un plan a largo plazo en nuestra vida. Estamos viviendo el momento. Entonces, por eso les digo que ni sabíamos qué era el significado de la fuerza de voluntad, pero nos lo decían y nosotros pasaba como si nada, ¿verdad? Pero esto es lo que es la fuerza de voluntad, es la capacidad de resistir tentaciones y mantener el enfoque en objetivos a largo plazo. La fuerza de voluntad es una capacidad que podemos aprender y desarrollar. Es como un músculo, dicen los estudiosos, se puede entrenar. Entonces la fuerza de voluntad es algo que tenemos que aprenderla y ejercitarla para poder resistir las tentaciones impulsivas de nuestra juventud, de nuestros días, de nuestra vejez. A cualquier tiempo tenemos impulsos que nos llevan ¿a qué? A cometer errores. Cometemos cosas que compramos algo que no deberíamos de comprar, no tenemos lo suficiente para los pagos, pero son impulsos. Entonces como no hemos ejercitado esa fuerza de voluntad, nosotros nos dejamos llevar por los impulsos, por las emociones, entonces es algo que se tiene que obtener, ejercitándolo, haciéndolo. Así es que no era solo, nos lo decían por darnos ánimos, para que venciéramos nuestras adicciones o complejos, pero nunca nos dijeron, o sea, nos la decían para que nosotros venciéramos nuestros complejos, nuestras adicciones que ya habíamos caído, pero nunca nos dijeron que no era tan fácil. Veamos, la palabra voluntad procede del latín voluntas atis, que significa querer. O sea, fuerza de voluntad quiere decir ¿qué? Fuerza de querer, es cambiar las cosas que estás haciendo. La fuerza de voluntad la componen dos cosas insustituibles que no se pueden sustituir, que son la motivación y la ilusión. Fíjense, dos cosas que tiene la fuerza de voluntad. ¿Cómo la alimentan? ¿Cómo te la enseñan? Hay hasta clínicas, o sea, lugares donde te enseñas cómo desarrollar tu fuerza de voluntad. Tienes que pagar, pero son dos cosas que la componen, la fuerza de voluntad, que son la motivación y la ilusión, ¿ok? Hoy en día podemos ver en muchas iglesias encubiertamente usando las palabras de Dios para enseñar a desarrollar la fuerza de voluntad, enseñando que todo lo que confieses con tu boca será un hecho, y usan los dos componentes de la fuerza de voluntad. Motivación, te motivan, e ilusión, te ilusionan, diciendo que vas a tener mucho, que tu negocio va a prosperar. Te motivan primero y luego te ilusionan con promesas de que tendrás grandes posesiones, grandes empresas, grandes riquezas materiales y una vida llena de belleza y alegrías. Quizás escuchemos muy poco que como seguidores de Cristo Jesús padeceremos como Él padeció. Padeceremos desprecio, persecución, tendremos padecimientos y mucho más, pero en estas circunstancias debemos recordar la palabra de Dios. Cuando usted entra a un lugar donde lo están motivando e ilusionando, le están dando ¿qué? Una clase de fuerza de voluntad. No le están dando palabra de Dios, le están dando palabra del hombre. Los quieren ilusionar, lo quieren motivar, y le dicen que va a tener grandes riquezas materiales y una vida llena de alegrías y felicidad. Pero recordemos la palabra de Dios en esos lugares si nos toca un día, porque le digo, nada es malo, todo es bueno, no podemos ir, algo bueno vamos a sacar, algo bueno vamos a llevarnos. Lo más que tenemos que nosotros mirar lo que estamos recibiendo para tomar lo bueno y sacar lo malo. En 1 de Pedro nos dice, en 1 de Pedro 4:16, que si padecemos como cristianos, que no nos avergoncemos, sino que glorifiquemos a Dios por ello.
Así es que no nos dé pena porque estamos sufriendo y ¿qué van a decir? Soy cristiano, no debería La gente tiene una idea errónea de que los cristianos no sufren, de que los cristianos deben de tener todo en charola de plata, pero no, es un error que se ha difundido grandemente en muchos lugares. Entonces cuando nos ven a nosotros como cristianos pasar por dificultades, la primera cosa que nos dicen que es: ¿dónde está tu Dios? No que Dios está contigo, pero recordemos la palabra de Dios. En esos momentos no nos avergoncemos, sino que glorifiquemos a Dios, dice la palabra de Dios. Por ello, porque estamos padeciendo. Así que si llegases a dominar esta cualidad de la fuerza de voluntad, si llegases a dominarla, yendo a muchas convenciones y lugares donde te enseñan cómo ejercitarla y cómo obtenerla, eso no es una garantía que puedas dominar las tentaciones. Esa no es una garantía que puedas dominar las tentaciones, adicciones, y que llegues a un buen final de tu vida, alcanzando tus metas y propósitos. Pablo nos lo dice de esta manera en Romanos 7:19. Fíjense, Pablo, cómo nos dice la manera. Nomás vamos a leer esa sección ahí en 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué está diciendo? Porque la fuerza de voluntad está fallando. La fuerza de voluntad está fallando. Y ahí en el versículo 23 de ese mismo capítulo 7, 19, pero 23, nos explica el por qué. Por más fuerza de voluntad que nosotros desarrollemos en nuestra vida y que aprendamos, miren lo que sucede. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Nuestra mente está capacitada, supuestamente hemos aprendido que la fuerza de voluntad, pero ¿qué hay? Nuestros miembros que se rebelan contra la ley de nuestra mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, que el desarrollar una fuerza de voluntad muy, muy fuerte no te garantiza que no vas a caer, porque aquí vemos qué es lo que nos hace caer. Los miembros de nuestro cuerpo son los que nos hacen caer: los ojos, la mirada, las manos, nuestro corazón, muchas cosas, miembros de nuestro cuerpo, nuestra mente, nos hacen caer y hacemos lo que no debemos, aunque tengamos esa fuerza de voluntad que supuestamente hasta yo creo que gastaste unos cuantos dólares por andar yendo a esas convenciones de motivación y que te ayudan de cómo debes desarrollar esa fuerza de voluntad. Pero como te digo, no es garantía de que no vas a caer. Podemos darnos cuenta que Pablo tenía una fuerza de voluntad que era el hacer el bien, pero esa fuerza de voluntad fallaba y venía haciendo lo que no quería hacer. Y nos dice las causas por las cuales la fuerza de voluntad falla. Nuestros miembros, como les digo, son los que nos hacen fallar. Así es que nosotros como cristianos nunca debemos de confiar en nuestra fuerza de voluntad. Nunca debemos de confiar en nuestra fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad involucra una serie de procesos psicológicos interconectados que determinan cómo las personas lo toman. Decisiones, manejar las emociones y enfrentar situaciones desafiantes. En esto de la fuerza de voluntad está involucrado el hombre. Acuérdense, esa de la fuerza de voluntad, ya cuando oímos la palabra psicológico, está involucrado el hombre con sus estudios del ser humano y su mente, o sea, la psicología. Pero ahora quiero decirte, o sea, cuando el hombre está involucrado, normalmente las cosas que el hombre ha criado y ha hecho y ha estudiado, normalmente esas cosas que llegan a fallar con el tiempo. Usted no va a ver una maquinaria hecha y que dure una eternidad, nunca. Así es que todo lo que el hombre hace y mete su mano es algo que va a fallar. Así es que si esto está hecho por el hombre, esa fuerza de voluntad es desarrollada en ti por medio de intervención del hombre, porque va a haber maestros, va a haber personas que te van a decir cómo manejar estas situaciones. Entonces lo más seguro es que va a fallar.
Así es que no nos confiemos de eso. Mejor vamos a ver algo mucho mejor, mucho más grande. La fuerza de voluntad de Dios es una fuerza sobrenatural. Es una fuerza que no podemos nosotros entender. La fuerza de la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad para nosotros. Ya aquí ya no estoy involucrando al hombre con sus estudios de la mente humana o psicología. Aquí, mi hermano, este poder que te da la fuerza de voluntad, no tuya, sino del Señor de señores, nuestro Dios eterno, nuestro Señor Jesucristo. Cuando recibimos ese poder, por medio del Espíritu, y eso lo van a encontrar en Hechos 1:8. Es una promesa, hermanos, es una promesa que se cumple en cada uno de nosotros. Aleluya. Ese poder viene de lo alto. Amén. Y es una promesa para todos los que creen. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No lo tomen a la ligera, recibiréis poder. Amén. Cuando recibas, venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Amén. Gloria a su santo nombre. Aleluya. Cuando recibimos este poder por medio del Espíritu Santo, que nos provee una fuerza de resistencia mucho más poderosa que cualquier entrenamiento psicológico humano o de autocontrol, estudios y capacitaciones desarrolladas o creadas por el hombre, no es nada comparado con la fuerza que nos da el poder que recibimos cuando hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Amén. En el versículo con el que empezamos de Zacarías nos dice que no con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Con mi espíritu, dice el Señor, con su espíritu, no con mi espíritu, con el espíritu de nuestro Dios Todopoderoso. Así dice nuestro Señor Jesús. No es con las ideas del mundo, ni con armas, ya sean estas armas forjadas o alguna otra arma desarrollada para capacitar tu mente o tu cuerpo a tener una resistencia. Todas las cosas que el hombre ha creado o inventado, como les dije momentos atrás, tienden a fallar. Algunas en corto tiempo y algunas son más duraderas, pero al final es el mismo final. Fallan, o se disuelven o desaparecen. El único poder que nos puede dar esa fuerza que no falla en ninguna circunstancia es el poder que recibimos del Espíritu Santo. Esa fuerza del Espíritu Santo es sobrenatural porque es del Espíritu de Dios morando en nosotros. ¿Alguien de aquí conoce un poder más grande que el que tiene Dios? Imagínense, gozamos de ese poder cuando estamos bautizados con el Espíritu Santo. Tenemos esa bendición de tener ese poder, esa fuerza de voluntad que no es de nosotros, es de Dios. Y la voluntad de Dios es para nosotros ¿qué? Es agradable. Amén. Él quiere que nosotros estemos bien. ¿Alguien puede decir hágase y se hace? ¿Alguien tiene ese poder? ¿Alguien puede sostener todo esto que vemos y lo que no vemos con su pura palabra? Claro que no existe ningún poder más grande que el de nuestro Dios. Así que esta fuerza que obtienes por medio del poder que te otorga el Espíritu Santo nunca nos fallará. Esta fuerza es la que te hará resistir toda tentación. Aquí ya no estamos hablando de una fuerza de ti o de mí, o que yo quiero, sino que esta fuerza es una fuerza que te llevará a vencer de una vez y para siempre cualquier adicción, cualquier obstáculo, ya sea mental o físico, para que se cumpla el largo alcance, el propósito y voluntad de aquel que dio su vida por nosotros para salvarnos y redimirnos. Otra cosa que quiero aclarar, que esta fuerza de voluntad de Dios no se recibe por medio de cursos o estudios de concentración mental o psicológicos o alguna fórmula secreta o psicológica humana. Este bautismo del Espíritu Santo solo se recibe creyendo. Amén. Creyendo todas las promesas de nuestro Señor Jesús. Y por su amor y gracia hacia nosotros, si le pedimos que nos llene con su Espíritu Santo, lo hará. Amén.
Y seremos llenos de la fuerza de su voluntad, que es una voluntad perfecta y agradable. Amén. Aleluya. Gloria. El Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad y a toda justicia. Ya no andaremos haciendo esfuerzos de nuestra parte para dominar nuestros impulsos pecaminosos. Ya no andaremos haciendo promesas o diciendo las famosas frases: es la última que me tomo y ya no tomaré más. Es la última maldición que dije hoy, ya no las voy a decir más. O haciendo promesas: no tomar alcohol o no probar ninguna droga por 6 meses. No, mira esto o aquello por 4 semanas. No, ya no vamos a andar diciendo: voy a dejar de hacer esto por 4 semanas. Todo este tipo de promesas, si las llegases a cumplir, te agotarán. ¿Por qué sales agotado de una promesa y que la cumples? Que dices: 6 meses no voy a tomar. Sales agotado porque estás luchando con tus fuerzas. Con tus fuerzas te estás deteniendo, es como si te estás suicidando. Es como si tú solo te estás matando. ¿Por qué? Porque tú estás luchando por ti mismo, con tu fuerza de voluntad, cuando podría ser mucho más fácil. Y cuando terminas esa promesa, ¿qué terminas? Agotado. ¿Y qué empiezas? Empiezas otra vez, porque ya cumpliste tu promesa, empiezas tu vida otra vez a hacer lo mismo, pero ahora el daño va a ser más grave, vas a caer más bajo. Quizás regreses al mismo estado o quizás llegues a un estado peor de como estabas. Con la fuerza de la voluntad de Dios que recibimos por el bautismo del Espíritu Santo, Aleluya. no sucederá esto, porque la fuerza de la voluntad de Dios, nadie puede hacerle frente. Nadie puede hacerle frente a la voluntad de Dios. Si Dios te va a usar como ministro, si Dios te va a usar en la alabanza, si Dios te va a usar en cualquier lugar de la iglesia, no va a haber nadie que se pueda oponer. Si Dios te va a usar en tu trabajo para que tú asciendas, nadie va a poder oponerse, porque la voluntad de Dios nadie le puede hacer frente. Así es, aleluya. Nadie le puede hacer frente. Muchas veces nos dicen que el enemigo quizás te va a poner un tropiezo, pero al final vas a ¿qué? A llegar triunfante. Vas a tener tropiezos quizás en esos momentos, en situaciones difíciles, pero recuerda que la fuerza de la voluntad de Dios, no hay nadie que le haga frente. Amén. Así es, amén. Y miremos que las cosas que Dios quiere para nosotros, hermanos, son cosas a veces que nosotros pasamos desapercibidas. En 1 Tesalonicenses 4:3, nosotros a veces queremos luchar con nuestra propia, y ahorita me recordé cuando estaba mi hermana diciendo lo del teléfono y todo eso, dije, la predicación es algo parecido. Aleluya. Tenemos que 4:3. mantenernos en el Espíritu, que el Espíritu de Dios se mantenga con nosotros, que no nos abandone. Tenemos que continuar en oración, tenemos que continuar alimentándonos de esta palabra, tenemos que seguir tomando esa fuerza, esa energía que viene de esta palabra, esa fuerza, ese poder que solamente viene de esta palabra, hermanos. Amén. Dice que en 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación. Aleluya. Que os apartéis de ¿qué? De fornicación. Y aquí en esa escritura dice solamente fornicación, pero si usted va a Gálatas 5, no solo de la fornicación nos lo pide, sino de todo lo que es pecado: mentira, avaricia, odio, hechicerías, idolatrías, enemistades, celos, envidias, homicidios. En otras palabras, que tengamos la fuerza de voluntad de nuestro Padre Celestial para vencer todas las obras de la carne, todo lo que está en Gálatas, como les dije, 5, del 16 al 21. Y todo esto tiene un fin, que si tenemos esa fuerza de voluntad de Dios, lleguemos al final victoriosos. Aleluya. Y alcanzaremos la promesa de una vida eterna al lado de nuestro Señor Creador. Amén. En 1 Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué hace? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hermanos. No andemos confiando en nuestra fuerza de voluntad, hermanos. Vamos a tropezar, vamos a caer,
Vamos a confiar en la fuerza que nos da el Espíritu de Amén, Dios, amén. la fuerza de la voluntad de Dios, esa fuerza que nadie le puede hacer frente. Esa es la fuerza que necesitamos pedirle a Dios todos los días en nuestra oración, que no nos abandone, que no nos deje, que reconocer que somos débiles, hermanos. Nosotros a veces queremos ser fuertes, a veces queremos, yo tengo una fuerza de voluntad muy aferrada, yo puedo dominarme, yo puedo dominar esto, puedo dominar lo otro. No, hermanos, la carne es débil, la carne es débil. Gloria, gloria, gloria. Ahí lo vemos en lo que dice Pablo. Los miembros son los que nos hacen caer. Así es que tenemos que pedirle a Dios todos los días que no nos abandone esa fuerza de su Espíritu, ese poder que nos ha dado a través de su Espíritu. Es un poder que nosotros a veces como que no lo tomamos en cuenta, a veces no entiendo. Si tenemos ese poder en nuestras manos, tenemos ese poder para poder resistir cada una de las acechanzas del enemigo, tenemos ese poder para resistir a estos miembros que nos hacen caer, tenemos ese poder porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, amén. Tenemos que pedirle al Señor, todos los días, hermanos, todos los días en nuestra oración, que no nos abandone, que nos ayude, que nos dé esa fuerza, esa fortaleza para vencer todas y cada una de las tentaciones que a diario nos están poniendo enfrente. ¿Por qué? Porque nos quieren hacer caer, nos quieren hacer salir del camino, nos quieren desviar de este camino angosto en el cual hemos escogido vivir y caminar. Pero hermanos, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria y honra sea al Señor, mis hermanos, en este día maravilloso. Pongámonos de pie, vamos a acercarnos así, vamos a hacer una oración para que